Un día más que Dios nos presta para vivir, para alabar su nombre. Un nuevo día, nueva la misericordia, nueva la gracia de Dios para cada uno de nosotros y nuevas oportunidades que tenemos en Él para vivir y hacer vivir a los que nos rodean en la gracia de Dios. Seguimos nosotros en este confinamiento que ya tiene más de 8 meses. Pero bendito sea el nombre del Señor, que Dios ya nos está permitiendo dar pasos para una reapertura que lo vamos a hacer allá en enero. Con la ayuda de Él lo vamos a poder realizar. Mientras tanto, vamos a dar pasos seguros porque lo que queremos es precautelar la salud de todos y cada uno de ustedes y toda la gente que pueda llegar a la iglesia en un momento determinado. Mientras tanto, sigamos aprendiendo, vivamos estos devocionales que nos acercan a Dios, que nos hacen estar en un momento más íntimo con Él y con su palabra, ¿verdad? Y con su palabra, porque definitivamente, ¿qué es lo que aviva la fe? La fe es avivada por la palabra, porque así dice el Señor, ¿no? Que la fe viene por el vivir y el vivir por la palabra de Dios. Vamos a predicar un mensaje que es bien importante y que tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo hoy. ¿Y cuál es la labor de la iglesia mientras se terminan estos principios de dolores? ¿Verdad? Mientras el Señor da los pasos que se vienen por delante con respecto a su iglesia. El tema de hoy es la gracia de anunciar. Este es un tema muy importante. Ya se van a dar cuenta por qué. El propósito de este tema, además de que nosotros tengamos la visión espiritual 2020, la perfecta, la visión de Dios, para que podamos ver cerca y también a lo lejos sus benditas manos en nuestra vida. Entonces, la gracia de anunciar tiene el propósito de aprender a vivir la gracia de anunciar lo que ha estado oculto por los siglos, amados hermanos. Y así hacer conocer los propósitos eternos de Dios. Ya se van a dar cuenta, mis amados hermanos, lo que significa todo esto que estoy diciendo. Porque realmente los que conocemos la palabra vamos dándonos cuenta cuántas cosas tenemos que ir, que tienen que ser reveladas a nuestro nombre. Entonces, he hablado acerca de la conciencia de fe. Entonces, nuestra conciencia de fe es importantísima en estos momentos, ya que las filosofías, los credos, los principios que se están viviendo en esta época han causado que la imagen de Jesucristo se diluya. La imagen que está plasmada en la palabra de Dios se vaya diluyendo, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos que cambiar esa situación y la ministración a los que nos rodean tiene que hacerse hasta que Jesús y su reino sea restaurada y vivida en todo lugar. Óiganme lo que acabo de decir. Empezando por nuestro hogar, amados hermanos. Empezando por nuestros amigos. Empezando en el trabajo. Empezando del lugar donde tú te estás educando, sea la escuela, el colegio o la universidad. Si algo podemos nosotros percibir de una manera tremenda, es la rebeldía en contra de Dios. Y esta rebeldía en contra de Dios, esta rebeldía de estos tiempos que estamos viviendo, se muestra en la maldad, en la corrupción, en todos los niveles de la sociedad. Y esto, amados hermanos, también fue profetizado por el Señor Jesús cuando enseñó acerca de las señales antes de su venida. Es decir, antes del rapto de la iglesia, porque la segunda venida es después. En Mateo 24:12 dice la palabra: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Yo les puedo decir, y no lo digo con alegría, no lo digo con tristeza. En la iglesia también se nota la rebeldía en los hogares. Se nota celos, se nota contención, turbulencia, turbación. ¿Y por qué no decir esto también? Idolatría. La rebelión y la violencia son la marca fehaciente de que la palabra de Dios está fuera de la vida de las personas. Esto es triste decirlo, ¿verdad? El salmista David, cuando habla precisamente de este tipo de vida, de lo que está sucediendo en la sociedad ahora, también sucedía en las épocas pasadas. Y él decía, en cuanto a las obras humanas, se refiere a la rebelión y todo eso, ¿no es cierto? Por la palabra de tus labios, oiga lo que dice David, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Por la palabra de tus labios. Por eso es que es importantísima la palabra de Dios hoy, más que nunca. Porque sí, qué hermoso es congregarnos, qué hermoso es estar juntos, qué hermoso estar en los templos, pero ahora no se ha podido estar de esa manera. Entonces la palabra de Dios está llegando a los hogares de esta manera, a manera de devocionales. Sí, ahora hay que ponerle atención a todo esto. Porque la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, es la que nos guarda de la senda de los violentos, de la senda, de lo que nosotros estamos viendo y somos testigos en nuestra patria, hermanos. Dios nos ha bendecido con el conocimiento de la palabra, de su palabra, y con la unción, es decir, con la presencia de Dios en nuestra vida y el favor constantes. Constante, Dios mío, la presencia y su favor ha sido constante en nuestra vida en todos estos momentos tremendos que estamos viviendo. Entonces la obra de Dios en nosotros nos constriñe a ministrar. Dios nos la dio. Dios nos dio la gracia de anunciar su salvación al mundo. De esto se trata el tema. Y oigan lo que voy a decir. La gran comisión es la gran obligación de la iglesia. Es la gran obligación de la iglesia. Y hay tres cosas importantes que debemos tomar en cuenta y que son básicas en nuestra vida. Y para esto yo quiero que vayamos a la Biblia, por favor, y veamos Efesios capítulo 3, del versículo 8 al 10. Son tres cosas. La gracia de anunciar las riquezas de Jesucristo. Esta es la primera cosa importante que tenemos que tomar en cuenta. Y en el versículo 8 del capítulo 3 de Efesios dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. La humildad de Pablo es tremenda, siempre se manifiesta de esta manera. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Y agrega, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Wow! Este versículo tiene tres cosas que son bien importantes. La gracia de anunciar entre los gentiles. Dice que Él nos dio la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. La salvación. Y dice que cuando se refiere a los gentiles, dice en Romanos 1:14, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Esto siempre me llamó la atención a mí desde el principio que lo oí, ¿verdad? Dice que al tener nosotros el evangelio, la salvación, Dios nos hizo deudores. Deudores del mundo. Sin excepción de personas. ¿Y por qué somos deudores? Porque nosotros le dijimos a Dios cuando Él nos llamó, aquí estoy, Señor. Yo estoy por ti, yo estoy por tu voluntad, yo estoy por tus designios, yo estoy por tus deseos para la humanidad. ¿Por qué somos deudores? Porque somos la iglesia, porque somos hijos, porque somos sus siervos.
por la visión y la misión de Dios, que es la gran comisión y, como lo dije hace un momentito, que es la gran obligación. Por eso somos deudores. Id y predicad el evangelio, dice el Señor. Esa es la gran comisión y la gran obligación. Ir y predicar. Id y hacer discípulos en todas las naciones. Allá en el libro profético Isaías, en el capítulo 6, ahí el Señor hace una pregunta, ¿verdad? El profeta, y le dice: ¿a quién enviaré? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Así le hemos dicho nosotros. En segundo lugar, primero nos da la gracia de anunciar. ¿Qué anunciamos? Las inescrutables, dice. Que somos anunciadores de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es inescrutable? Es que no puede ser averiguado o comprendido a simple vista. Algo inescrutable es indescifrable, a lo mejor impenetrable, insondable. Uno no puede ir profundo, incomprensible. ¿Por qué? Por las limitaciones del entendimiento humano. Entonces a nosotros nos da la gracia de anunciar cosas inescrutables. Pero si nos dijera cosas inescrutables, ahí se pondría difícil la cosa. Pero el versículo no dice eso. Dice, nos dio la gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Estamos hablando de las dimensiones de Dios, hermanos. La gracia, la reconciliación, la abundancia de vida. Eso es lo que Dios nos dio. Eso es lo que Dios nos dio. Eso hemos ido conociendo por revelación. La iglesia, al tener contacto con Dios, la unción no es otra cosa que esto: llegar al conocimiento de esta abundancia de vida, al conocimiento, al reconocimiento, a la percepción de la presencia de Dios, al sentimiento, a la libertad de la salvación. Y así puedo seguir diciendo todas las virtudes y todas las bendiciones que nosotros hemos recibido. Y dice la palabra entonces que nosotros tenemos, que es una cosa muy importante de tomar en cuenta, la gracia de anunciar las riquezas de Jesucristo. En segundo lugar, la gracia de aclarar la verdad de Jesucristo. En el versículo 9, agrega el apóstol Pablo en Efesios 3, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que creó todas las cosas. Aclarar a todos, no solo a algunitos, a todos. Tú eres cristiano, el único cristiano en la iglesia. Tienes la obligación de aclarar la verdad de Jesucristo a todos los que rodean en tu casa. Y así puedo seguir diciendo ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí también tenemos algunas cosillas que tenemos que aclarar un poquito, ¿no es cierto? Cuando dice aclarar a todos, es darles luz a todos. La mayoría, oigan esto, la mayoría de personas están acostumbrados a ver a medias, o como diríamos, a medio ver, al punto que llegan a creer, están tan acostumbrados a medio ver, que llegan a creer que lo que medio miran es la verdad. Es decir, parece que ya no necesitan otro más, otra cosa más, aclaración de nada. No, parece que ya no necesitan nada. Por eso es que David, cuando habla en el Salmo 18, versículo 28, dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Es decir, que en Dios hay muchísimas cosas que tenemos que entender.
Entonces, que aclarar a todos, porque llegamos, para eso son los devocionales, para eso eres parte de una congregación, para eso estudias en las escuelas de teología, para eso vas y aceptas todos los beneficios que tienes tú en tu iglesia, donde te pueden enseñar todas estas cosas. Y cuando dice anunciar la dispensación del misterio escondido, ¿cuál es la dispensación del misterio escondido? Les voy a decir con una sola palabra, ¿ok? La dispensación del misterio escondido es Jesús. Jesús. Vayamos a la palabra de Dios nuevamente para poder tener un poquito más claro esto. En Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 25 al 28, dice lo siguiente. Hablando del Evangelio, ¿verdad? Y hablando de las obligaciones que tenemos como cristianos. Dice, de la cual fui hecho ministro. Es decir, de la palabra, del misterio escondido y de lo que la iglesia somos también. Nosotros, la iglesia, hemos sido ministros para aclarar y anunciar la dispensación del misterio escondido. Y dice que se nos dio a nosotros este trabajo según la administración de Dios que me fue dada, dice el apóstol Pablo, para con vosotros. Es decir, lo que el apóstol Pablo hacía con los colosenses y lo que yo estoy haciendo con ustedes y lo que ustedes tienen que hacer con todos los que les rodean. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, dice el versículo 26, que había estado oculto desde los siglos y edades. Me refiero, ¿cuál es el misterio? Jesús y su salvación, el nuevo pacto. Pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Oigan esto, por favor, que es Cristo en vosotros y en el mundo entero la esperanza de gloria. ¿A quién? O sea, a Cristo, la iglesia, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¡Wow, pastor! ¡Qué cosa más linda! ¿Y cómo me puede hacer entender un poquito más fácil esto? Lo que yo estoy haciendo ahorita, en este momento, con todos ustedes, con todos los que me escuchan. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Predicando la palabra. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? El misterio escondido es Cristo. ¿Qué es Cristo? Es la esperanza de gloria. Es aquel que nos salvó, nos sacó y nos transformó. ¿Para qué? Para que este amor, este encuentro que tuvimos con Jesucristo es un encuentro con Dios y que en gloria estaremos eternamente viviendo con el Señor. Y por esa razón nosotros, conociendo la palabra, por eso yo les decía que la palabra es importantísima. Por eso es importantísimo la experiencia con Jesús. Por eso anunciamos amonestando a todo hombre, es decir, haciéndoles ver claramente, enseñando a todo hombre como se enseña desde un niño hasta el adulto, ¿verdad? En toda sabiduría. Por eso hay que estar pegados a la palabra para aprender, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, que todos al final nos encontremos en el cielo, estemos en el cielo juntamente con Jesús, ¿verdad? En otras palabras, y para ponerlo en una frase, la iglesia somos vivencia del misterio escondido. La iglesia somos vivencia del misterio escondido. Entonces vamos a otra cosa, al tercer punto, que es muy importante tomar en cuenta, y es la gracia de dar a conocer la multiforme sabiduría de Jesucristo.
Más o menos tiene una relación, desde luego, con los versículos que acabamos de explicar un poquitico. Y ahora vamos a irnos a Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, es decir, que sea notificada por medio de la iglesia. En otras palabras, leyendo esto, podemos decir que nosotros somos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Dispensadores de las gracias de Dios. Es decir, es como esa botellita que tenemos ahora, que es un dispensador de alcohol y en todos lados tú echas alcohol, ¿verdad? Para acabar con el virus. Nosotros somos dispensadores de las diferentes gracias de Dios para acabar con las ignorancias de la gente que no conoce a Dios. Y esto no solo a la gente que nos rodea, sino que el apóstol Pablo dice, yéndose un poco más lejos, que no solamente notificamos o damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los que nos rodean, sino también a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, cosas que en las potestades celestiales no conocían porque era un misterio escondido. Amén. Entonces, ahora, hablemos un poquito de la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios está explicada, aunque ahora no vamos a hablar de esto, porque nos tomaría mucho tiempo, y yo los prometo llegar con una serie para poder enseñar este versículo. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Está hablando de la multiforme sabiduría de Dios. Fue manifestada en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, y puedo yo decir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este versículo están 4 o 5 cosas que son importantísimo conocer. Como les digo, vamos nosotros a estudiar esto, porque aquí se habla de Dios manifestado en carne, de Dios justificado en el Espíritu, de Dios visto por los ángeles, de Dios predicado a los gentiles. Estoy hablando de Cristo, de Dios creído en el mundo. Cristo ha sido creído, recibido arriba en gloria. Cuando fue muerto, fue sepultado y Dios lo levantó de los muertos y fue recibido en gloria. Y como digo, muchas otras cosas dadas a conocer. Entonces, ahora, ¿cómo esta cosa que yo acabo de hablar de 1 de Timoteo, definitivamente tiene que ser aprendido? No es solamente decir un versículo y dejarlo en el aire, sino que tiene que darse a conocer las cosas con detalle por medio de la iglesia. Y Pedro, el famoso Pedro, él escribe en su primera carta en el capítulo 1, versículo 12, a estos. Es decir, si vemos el contexto, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros la iglesia, es decir, ellos profetizaron hace cientos, miles de años, para que ahora la iglesia pudiera entenderlo. Dice, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, la iglesia, administraban las cosas que ahora os anunciamos, que ahora nosotros notificamos, porque lo que os han predicado el evangelio, los que os han predicado el evangelio, es decir, la salvación por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, es decir, para ellos también eran un misterio. Tremendo este versículo. Nuevamente puedo darle una lectura porque es bien importante. A estos, o sea, los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, es decir, la iglesia, administraban las cosas que ahora
o son anunciadas, notificadas, por los que han predicado el Evangelio, es decir, la salvación, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, yo puedo decir con sencillez esto. El Espíritu Santo, en este momento, vamos a hablar del Espíritu Santo, yo les prometo hablar el domingo para que sea aclarado esto. El Espíritu Santo está con nosotros ahora, ¿para qué? Para que nosotros, por su presencia, por su poder y su gracia, anunciemos todas estas cosas que yo estoy diciendo y que a lo mejor parecen hasta un poquito oscuras, ¿verdad? Entonces, yo les digo, hermanos amados, hay testigos en los lugares celestiales. Hay testigos que están viendo toda nuestra vida, pero no solamente en los lugares celestiales, sino a nuestro alrededor también. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos compañeros de estudios, etcétera, etcétera. Entonces el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, da como decir la orden, porque tenemos nosotros la gracia de anunciar. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué lindo es esto. Muchísimas veces he dicho, cada uno de nosotros nos desenvolvemos en distintos ámbitos de la sociedad, en distintos medios de la sociedad, en distintos niveles de cultura, etcétera, en la sociedad. Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo al medio donde vivimos, ministremos. Seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lucas, el doctor Lucas, en el capítulo 15 de su evangelio, el versículo 10 dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hemos oído esto un montón de veces. ¿Saben por qué? Porque lo que ni a ellos se les dio el privilegio, ahora da a la iglesia y los ángeles se regocijan por cada uno de los que se convierten al Señor, que eso es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre, ¿verdad? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre. Así es que terminemos en este día con esto y yo les diría, aprendamos a vivir lo que ha estado oculto por los siglos. Y así hagamos conocer los propósitos eternos de Dios. Seamos testimonio viviente del amor de Dios, hermanos, de la gracia de Dios, del poder de Dios, quien además de todo lo que hemos recibido, nos ha dado a nosotros la gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si lo hacemos, hermanos amados, quiere decir que nosotros tenemos una visión espiritual 2020. Bendiciones, amados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día y una vez más aquí estamos, Señor. Bendícenos, llénanos de ti, Señor. Y Padre, en este momento yo te ruego que nos hagas entender sabiduría, que podamos entender todo lo que hemos hablado en este día y que podamos recapitularlo, que podamos nosotros revisar, leer tu palabra, irnos dando cuenta. Señor, gracias por esta preciosa carta a los Efesios. Gracias, Señor, porque nos aclara cualquier cantidad de cosas. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, que eso sea ya revelación en nuestra vida. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, si aprendimos un poquito de esto, yo les recomiendo, por favor, le dejo como tarea, que por favor, revise toda la carta a los Efesios. Son poquitas páginas. Estúdienlas, señalen lo que sea de interés en su vida y van a ser enriquecidos y conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Bendiciones.
Un abrazo a la distancia, los amo, los extraño y muy pronto, ya en unos par de meses más, nos veremos en persona. Bendiciones.